que siempre es el... Eh, luego tenemos el precio socio, que es el valor bruto de un producto, o sea, el precio catálogo, menos el 30% de ganancia inmediata que ustedes reciben como socios. Eh, luego tenemos el precio neto, que es lo mismo que el valor neto, que como dices es el precio de un producto menos el IVA del 19%. Pues, eh, ya. Después tenemos la retención, que es la diferencia entre el IVA del precio catálogo y el IVA del precio socio. Bueno, algo que es bastante importante para entender lo que viene es que, bueno, el precio neto para los socios es básicamente el precio socio del producto menos el IVA, pero que se habría generado por el precio catálogo. Eso es una parte que hay que tener bien clara. Entonces, bueno, siguiendo con la factura, aquí vamos a ver, bueno, la parte más administrativa de la factura, que es simplemente los datos de Oriflame. Tenemos su giro, su nombre completo, la casa matriz, la sucursal. Luego tenemos el root de Oriflame, el nombre, factura electrónica, el folio de la factura. Aquí están los datos del socio. También el número de orden del socio, la fecha, el código del cliente y la forma de pago. Perdón. Ya. Entonces luego tenemos el catálogo en sí, perdón, el detalle de la factura, que es lo que más nos interesa. Aquí podemos ver el código de cada producto, la descripción. Estos son los conceptos que estábamos viendo al principio, que este es el precio catálogo unitario, que como su nombre lo dice, este es el precio que ustedes ven en la revista del catálogo actual. Esta factura es del catálogo 17 del 2024, entonces corresponde a los precios que tenía esa revista en ese momento. Luego tenemos el precio socio unitario, que es el precio que ustedes reciben por ser socios, o sea, una vez aplicado este descuento del 30% o ganancia inmediata. Luego tenemos el precio neto unitario, que como les comentaba es el precio socio menos el IVA que contenía este precio, el precio catálogo. Y luego tenemos el total, que es básicamente el precio neto unitario por la cantidad. Aquí también vale mencionar algunos productos que no tienen ganancia inmediata. Por ejemplo, el catálogo no tiene ganancia inmediata porque se entiende que ustedes no lo van a revender, sino que lo van a usar como su herramienta de trabajo para poder revender los otros productos. También tenemos el cargo del crédito, que este es básicamente un cargo administrativo por, eh, por solicitar el pago a crédito. Y también tenemos el flete o envío a domicilio, que tampoco tiene ganancia inmediata, ya que este es un servicio, básicamente, el de entregar los productos a su domicilio, a donde ustedes convengan. Luego tenemos la parte final de la factura, donde pueden ver el subtotal, que sería la suma de todos los productos que vimos anteriormente. El descuento de bonificación aplica para cuando ustedes reciben por alguna flash action, por ejemplo, alguna acción, algún producto de regalo. Y bueno, por un tema de dar de baja el producto, en la factura les puede salir que está a 1 peso y luego ese peso se descuenta aquí. Por eso de repente ustedes pueden quizás ver 1, 2, 3 pesos porque depende de la cantidad de productos que obtuvieron de regalo, por decirlo. Luego tenemos el monto neto, que como digo sería el subtotal menos la bonificación si es que hubiera algún producto gratis. Eh, Luego tenemos el IVA 19%, que como dice sería el 19% de este subtotal. Luego tenemos la retención, que como decía es la diferencia entre el IVA del precio catálogo y el IVA del precio socio. Luego lo vamos a ver más con un ejercicio para que se entienda mejor. Y el monto total es la suma del monto neto más el IVA más la retención. Y bueno, y aquí también pueden ver cuánto el volumen de negocio, los puntos, su descuento del 30% y el total del descuento. Otra forma de llegar directamente a la retención, por ejemplo, es que ustedes este descuento que están viendo acá lo multipliquen por un 19% y ahí llegarían al valor de la retención. Porque al final de cuentas, esta retención es el IVA de su ganancia. Entonces, bueno, entrando ya más en detalle con esto de la retención,
Bueno, aquí hay una definición más de libro, más del ámbito tributario, en el que se refiere que la retención al final, a fin de cuentas, se da para empresas como Oriflame, que se entiende que en su mayoría le vendemos a una persona que no va a comprar el producto para sí misma, sino que para revendérselo a otra persona. Es decir, en su mayoría los socios no son el consumidor final del producto. Entonces, como digo, como se entiende que el socio va a volver a revender este producto y esa venta debiera tener un IVA, porque ustedes como lo van a vender a precio catálogo y lo compraron eh, a precio socio, están ganando un 30% y esa ganancia debería tener un IVA. Como dice el IVA, que es el impuesto al valor agregado, o sea, toda ganancia debiera tener un impuesto. Entonces, nosotros en el fondo, como se ve acá, esta es una foto sacada directamente del Servicio de Impuestos Internos de nuestra página. Eh, Aquí básicamente el servicio nos obliga a ser nosotros agentes retenedores, o sea, nosotros retenemos el IVA que ustedes generarían por esas ventas a un mayor precio, al precio catálogo, eh, para que ustedes no tengan que hacerlo también. Si no, nosotros no lo hiciéramos, ustedes al final igual tendrían que emitir una boleta cada vez que hicieran una venta de estos productos y declararla eventualmente en el formulario 29, que es el formulario del IVA. Entonces, al final también la retención es una forma de adelantarnos a eso y así mismo ustedes no tienen que hacerlo. Bueno, ahora vamos a un cálculo. Este es un ejemplo más pedagógico, por decirlo, con números inventados, más que nada para entender el concepto un poco mejor. Entonces, bueno, veamos primero el precio neto, que como decía es el precio de venta del producto antes de agregar el IVA. O sea, a cuánto voy a vender yo al producto antes de agregarle este impuesto llamado IVA. Asimismo, el IVA es el 19% que yo lo multiplico encima de este precio neto. Y finalmente llegamos al precio catálogo, que es el precio neto más el IVA. Entonces aquí, con un ejemplo numérico, vemos que yo digo que el producto X tiene un precio neto de 1.000 pesos. Entonces, ¿cómo llego al IVA? Yo sé que es el precio neto multiplicado por 19% y eso me da en este caso 1.000 por 19% y eso me da igual a 190. Entonces, el IVA en este caso es 190 y luego si quiero ver el precio catálogo, yo sé que es el precio neto, en este caso 1.000 pesos, más el IVA, en este caso 190 y llego a 1.190. O sea, el precio catálogo, el precio que yo vería en la revista de este producto sería 1.190. Y por eso yo aquí pregunto, ¿y si se tiene el precio catálogo, pero quiero saber el precio neto? ¿Por qué lo pregunto así? Porque al final ustedes en la revista tienen primero el precio bruto o precio catálogo. Entonces, si quieren verlo neto, tienen que sacarle ese IVA, desembrutecerlo, como se dice también. Entonces, con los mismos datos, si yo sé que el precio catálogo es 1.190 y quiero saber el neto, yo sé que el precio neto es igual a precio bruto, o sea, los 1.190 dividido esta vez en 119%, o también lo puedo ver como 1,19, y eso me da igual a 1.000. Y aquí, y si tuviera estos dos datos y quiero saber el IVA exacto, sé que también el IVA sería igual al precio bruto o precio catálogo, que son los 1.190, menos el precio neto, que son los 1.000, y llego a los mismos 190 que habíamos visto acá. Todo, aquí estamos partiendo desde el precio neto y aquí estamos partiendo desde el precio bruto o precio catálogo. Ok. Ahora vamos con los mismos datos del ejemplo anterior, vamos a llegar a la retención. Entonces, primero un pequeño repaso. Bueno, la ganancia inmediata, como todos sabemos, corresponde a este 30% de descuento que obtienen todos ustedes por ser socios de Oriflame. El precio socio sabemos que es el precio catálogo menos esa ganancia inmediata del 30%. Ahora, el precio neto del socio, que como explicaba al principio, es el precio socio menos el IVA calculado sobre el precio catálogo, o sea, antes de sacarle esta ganancia inmediata. O sea, como dice acá, precio socio menos IVA del precio catálogo. Y luego tenemos que la retención es la diferencia entre el IVA del precio catálogo, el que vemos en la revista, menos el IVA del precio socio, que es el que reciben ustedes con la ganancia inmediata. Entonces, usando los mismos valores del precio, perdón, del ejemplo anterior, tenemos un precio catálogo de 1.190, un precio neto de 1.000 y un IVA de 190.
Entonces vamos a calcular todos estos conceptos que fuimos describiendo ahora. Si vemos la ganancia inmediata del 30%, para este caso sería el precio catálogo por 30%, es decir, 1.190 por 30%, y eso me da igual a 357. Esa es la ganancia de cada uno del socio por hacer la compra de este producto. Entonces, ¿cómo llegamos al precio socio? Vemos el precio catálogo, que son los 1.190 menos la ganancia inmediata, que son los 357, y eso me da igual a 833. Luego, si yo quiero saber el precio neto del socio, saco el precio socio, que yo sé que son los 833, y le resto el IVA del precio catálogo, que sabemos que son los 190. Y así llego a los 643. Este es el precio neto del producto para los socios. Entonces, ¿cómo obtengo yo el IVA del precio neto del socio? En este caso sería el precio neto del socio, los 643 por 19%, y eso me da igual a 122. Ahora, ¿cómo obtengo la retención? Como veíamos, era igual al precio bruto, perdón, el IVA del precio bruto, los 190, menos el IVA del precio socio, los 122. Y eso es igual a 68. Y bueno, como estaba explicando antes también, esta ganancia inmediata de 357, si ustedes la multiplicaran por un 19%, les daría esto mismo que 68. Son distintas formas de llegar a esta retención que ustedes ven en las facturas. Ok, entonces ahora vamos a pasar a un caso real, eh, también del catálogo 17 del año pasado. Como pueden ver, en el catálogo 17 estaba el producto 44.918, aquí lo pueden ver. Estaba a un precio especial de 17.990 a precio catálogo, el que se veía en la revista. Entonces, con este precio catálogo, este precio real del 17, del catálogo 17, vamos a ir calculando todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Entonces, yo tengo el precio catálogo, que son los 17.990, y quiero ver mi valor neto para poder ver el IVA de este precio catálogo. Entonces, ¿qué hago primero? El precio catálogo, los 17.990, lo divido en 119%, o 1.19, y me da 15.118. Ese es mi precio neto. Luego, si quiero saber el IVA, tomo el precio neto, que son los 15.118, y lo multiplico por 19%, y eso me da 2.872. Este es el IVA del producto a precio catálogo. Luego, si quiero saber el precio socio, el que ustedes les correspondería por si quisieran comprar este producto, o si compraron este producto en ese catálogo, yo estoy diciendo que son 12.593. ¿Y cómo llegué a ese monto? Bueno, primero yo calculo la ganancia inmediata de un 30%, y eso, ¿cómo lo hago? Tomo el precio catálogo, los 17.990, lo multiplico por el 30%, y me da 5.397. Esa es mi ganancia inmediata por este producto. Luego, ¿cómo llego al precio del socio? Tomo el precio catálogo, los 17.990, le resto la ganancia inmediata de 5.397, y llego a los 12.593. Así es como tengo el precio del socio. Ahora, ¿cómo llego al precio neto del socio? Como habíamos visto antes, yo tomo el precio del socio, los 12.593, le resto el IVA del precio catálogo, los 2.872, y llego a 9.721. Ese es el precio neto que les corresponde a ustedes como socios. Entonces, ahora, ¿cómo desgloso el IVA y la retención? Al precio neto del socio, los 9.721, lo multiplico por 19%, y tengo 1.847. Y esto corresponde al IVA 19% que habíamos visto en la factura anteriormente. Luego, y finalmente, si quiero ver la retención, ¿cómo calculo la retención? Yo tomo el IVA del precio catálogo, los 2.872, y le resto el IVA del precio socio, los 1.847, y me da 1.025. O sea, a eso corresponde la retención de este producto. Y para verlo un poco más ordenado, para terminar el ejemplo, podemos ver cómo vería este precio un socio, y cómo vería este precio un member, por ejemplo. Alguien que no, alguien que no tiene esta ganancia inmediata del 30%. Ustedes como socios ven el precio bruto a 12.593, ven el neto a 9.721, y ven este IVA desglosado en dos conceptos: el IVA normal del 19% en 1.847, y la retención por 1.025. ¿Cómo lo vería un member, por ejemplo?
lo ve como precio catálogo, tal cual como ve en la revista. Entonces, para ellos su bruto pasa a ser 17.990, su neto 15.118 y su IVA 2.872. Y como ven, al final, ustedes como socios lo que pasa finalmente es que este IVA se mantiene y simplemente se divide en dos. Se pasa a ser una parte el IVA normal del 19% que se declara o declaramos nosotros como Oriflame en el formulario 29 y esta retención que corresponde a la ganancia que ustedes van a obtener por revender este producto, que también declaramos en el formulario 29 pero a través de otra casilla, por el concepto de retención. Bueno, y si, mira, si me devuelvo un poco, mire, retengamos el producto 44.918. Si yo vuelvo a la factura y ven aquí 44.918, si vemos el precio catálogo son los 17.990 que habíamos visto en la revista. Si vemos el precio socio unitario, vemos los 12.593 que calculamos. Y luego tenemos el precio neto unitario que también calculamos. O sea, todo lo que calculamos se puede ver en la misma factura. Bueno, eso sería lo que es factura. No sé si tienen alguna duda, me la comentan ahora antes de pasar a la parte de la aplicación. Si tienen alguna consulta, es el momento, aprovechemos, aprovechemos. Voy a revisar. Rodrigo, querido, de repente si podemos bloquear, porque hay algunas personas que a lo mejor sin querer rayan la pantalla, si podemos bloquearlo eso para que no se... Ah, perdón, bueno, la verdad no soy muy experto en el Zoom, no sé cómo podría borrar estas líneas o quizás tendría que dejar de compartir y volver a compartir quizás. Nico, deja de compartir, vuelve a compartir. Es que yo sé hacerlo, pero tengo que tener el control de la pantalla, entonces ahí como lo tienes tú ahora. Disculpen, chicos, pero es para que ustedes mismos puedan ver de forma clara todo lo que nos está exponiendo Rodrigo. Ya, creo que ahora ya no se ven, ¿o sí? Es que ahora se dejó de compartir, hay que volver a compartir No, y no, perdón, sí, no he elegido la pantalla. Ahora sí. ahora está perfecto, perfecto. Y aquí tenemos una duda de Sandrita que ponía un poco más arriba. Aprovechemos de responderle al tiro y decía finalmente quién paga el IVA. Eh, el IVA total lo paga el socio y después el Oriflame se lo paga al fisco a través del formulario 29. En buenas cuentas, Sandrita, como para a ver si estoy poniendo atención yo también. Ahí Rodrigo también me puede corregir. El IVA acerca de los productos que se compran lo estás pagando tú, pero el IVA de tu ganancia de esos productos lo paga Oriflame. ¿Está correcto lo que digo o no, don Rodrigo? Eh, O sea, es que por eso digo que, bueno, si ves la pantalla, al final este IVA de 2.872 que corresponde al precio catálogo, lo paga Oriflame en su totalidad. O sea, lo paga el socio, lo paga en la factura y luego Oriflame se lo devuelve también al fisco. Al Sí, final claro. nosotros somos un agente, como dice la palabra de retención, nosotros somos un agente retenedor que toma este IVA por separado, en vez de declararlo por su totalidad como 2.872 lo declara esta parte la declara como IVA y esta parte la declara como retención. Porque como digo, este es el IVA que corresponde a su ganancia Exacto. por vender, que se entiende que ustedes van a revender este producto que compraron a 12.593 en 17.990. Exactamente. A ver, dice Sandra, ¿el socio o el cliente que compra? ¿Quién paga el IVA ahí? ¿El socio o el cliente que compra? Dice. Bueno, también lo podemos ver como que al final siempre es, de hecho, es una buena pregunta porque al final siempre es el consumidor final o el cliente el que termina pagando este IVA. Es porque así como usted por decirlo, se lo pagan a Oriflame para que luego Oriflame se lo pague al fisco, después el consumidor final o cliente al que usted le revenden el producto por 17.990 le está pagando a usted ese IVA también.
sea, al final ese IVA como que va pasando de persona en persona hasta, hasta el último comprador. Ese último comprador es el que termina pagando el IVA al final. Si se dan cuenta, en nuestro ciclo, nosotros lo que todos nosotros, desde Oriflame hasta ustedes, hasta el consumidor, es como que va pasando el IVA de persona a persona y es el último el que termina pagándolo. Así es como cuando compramos un televisor, vamos a poner cualquier ejemplo, y el televisor tiene un valor y cuando nos entregan la factura de eso hay un valor neto y un valor con IVA, nosotros estamos pagando finalmente el IVA de ese televisor. Es exactamente, sí. Y al final el proveedor o la empresa en sí lo que está haciendo es retener ese IVA para devolvérselo al fisco. Así es. Creo que no hay más consultas respecto de este punto. A ver, dice aquí una persona, lo que yo entendí en una capacitación anterior es que la empresa ya le tiene un valor agregado a cada producto por el IVA y lo paga la empresa. No sé si estoy en lo correcto. A ver, perdón, voy a releer de nuevo porque para a ver, lo que yo entendí en una capacitación anterior es que la empresa ya le tiene un valor agregado a cada producto. O sea, sí, también se puede ver así. Al final, este IVA, como digo, el IVA del precio catálogo es lo mismo que sumar este IVA más la retención. O sea, el monto sigue siendo el mismo, simplemente se divide en dos conceptos diferentes, por el hecho de que ustedes son considerados por el Servicio de Impuestos Internos eh, distribuidores, no consumidores finales. Porque, como digo, un distribuidor es alguien que compra un producto para luego revenderlo, no para Así uso es, propio. Y bueno, vi una pregunta que decía, ¿esto aplica para factura y boleta? No, no aplica para boleta precisamente porque la persona que compra con factura, en el fondo lo que le está diciendo al servicio es que la está comprando para revenderla. Mientras que la persona que compra con boleta está diciendo que está comprando esos productos para ella misma o él mismo, para uso propio personal. No los va a volver a revender. Ese es el mensaje que se le da al Servicio de Impuestos Internos con un documento y con el otro. así es. Y eso yo creo que ahí está súper importante y clara, digamos, la diferencia. Creo que estamos más o menos claros con este punto, Rodrigo, Sí, o sea, porque si es con que no las hay más últimas preguntas, consultas lo aclaraste recién, así que en el fondo quedó respondido. claro. O sea, porque sí, al final, o sea, la boleta también tiene su ganancia inmediata como socio, simplemente, como digo, no se entiende que es para ustedes el producto. Así es. Ok, entonces, si no hay más dudas, podemos pasar al, Eh, bueno, igual me gustaría aclarar porque creo que vi por encima un tema de que ese comentario clásico de que no ven la retención en la declaración de impuestos. Entonces, para comentar que existen, bueno, dos tipos de retenciones, por decirlo, que está la retención de la boleta de honorarios y la retención que vimos ahora, que es que es un tipo de IVA, para entenderlo mejor. O sea, la retención de la boleta de honorarios es que si ustedes ganaron por concepto de incentivo monetario 100.000 pesos, ahora en el 2025, como la retención es del 14,5%, nosotros les retendríamos 14.500 pesos y esos se entregan al fisco a su nombre para que ustedes después lo puedan recuperar al siguiente año en la declaración de impuestos. Mientras que esta retención, como digo, es otro tipo de IVA que se le paga al fisco y no hay devolución. O sea, al final, porque al final es un IVA, no es una retención. Es un IVA que se llama retención, pero no es lo mismo que la retención de honorarios. Son Exacto. Y yo creo conceptos que ahí diferentes. exacto, yo digo, creo que ahí la mayor diferencia o el mayor punto para un mejor entendimiento es que una retención estamos hablando en una factura. Y esa Claro, retención en una factura, digamos, es algo que no tiene devolución porque estamos hablando de compra de productos. En cambio, la retención en una boleta de honorarios, en donde ahí se paga el incentivo monetario, es esta la que está afecta a una devolución de impuestos y que tiene que generarse ahora
antes que se nos termine abril, pero eso lo tocarás tú en un ratito más. Sí, o sea, bueno, o podemos comentarlo al tiro que hasta el 30 de abril es el plazo válido para el servicio de hacer su declaración de honorarios. De parte de Oriflame ya desde el 22 de marzo que están disponibles los certificados de honorarios de nuestra parte. Así que si es que sus ganancias o sus incentivos solo provienen de Oriflame, ustedes perfectamente podrían hacer o ya haber hecho la declaración. En caso de que tengan ganancias de otros lados, yo les recomendaría quizás contratar a un contador tributario eh, para hacer una declaración más correcta, porque como digo, si es que tienen otras ganancias de otros lados, ya puede ser como un depósito a plazo, o quizás de otras empresas de la competencia, qué sé yo, ya se vuelve un poco más complejo el tema de la declaración. Y bueno, aquí es Mila Ramírez pregunta dónde vemos los certificados. Los pueden solicitar directamente a servicio al cliente a través de un ticket. Y bueno, y también, o sea, aquí me gustaría igual aclarar que así como los pueden solicitar para si quieren ver el detalle, está bien, pero al final igual eso ya se carga automáticamente en la página del servicio. O sea, ustedes no tienen que hacer nada en ese aspecto, en lo que respecta a Oriflame. Ustedes no tienen como que digitarlos manualmente, no. La idea del certificado al final es como un documento informativo de lo que declaramos por ustedes, pero no es que ustedes tengan que hacer algo con ese certificado. Eso ya automáticamente al servicio nosotros le informamos todo lo que ustedes ganaron de nuestro lado. Exactamente, es algo que iba a reforzar, que esto está absolutamente en línea en la página del Servicio de Impuestos Internos. Y algo que también quería reforzar, Rodrigo, es que el realizar la declaración de impuestos para recuperar este IVA por concepto de los ingresos que se reciben por incentivo monetario, por esos, es responsabilidad de cada contribuyente. Oriflame no les realiza a ustedes esa devolución de impuestos, no genera este trámite ante el Servicio de Impuestos Internos, valga la redundancia. Eso es una responsabilidad de cada contribuyente. Sí, sí, eso es muy importante y que de hecho también quería comentar precisamente porque hasta el 30 de abril ustedes pueden declarar sin problema. Si llegaran a declarar pasado el 30 de abril, eh, po- se puede hacer, pero automáticamente los van a multar. Entonces eso va a afectar su devolución. Si a ustedes le iban a devolver, por ejemplo, 100.000 pesos, ya con esa multa le reduce esa devolución. Entonces, por eso es importante que hasta el 30 de abril lo hagan. Y como dice Paola, cada uno tiene que ingresar con su propia cuenta al Servicio de Impuestos Internos y realizar el procedimiento, que es bastante sencillo, la verdad. Es como digo, es ingresar, si no tienen su cuenta creada del servicio, pueden ingresar con su clave única y encontrar en la misma página donde dice servicios en línea una parte que se llama declaración de renta y seguir los pasos que aparecen ahí mismo. Es muy sencillo. Así es. Y el porcentaje, Cristinita, que nos comentan cuándo subieron del 10% al 14,5%, creo que esto ha sido como en forma gradual, Rodrigo, en los últimos años. Sí, de hecho no tengo el dato exacto ahora mismo, pero va a seguir subiendo hasta como el 2018. Creo que el plan es quedar como en un 18%, si es que no más. Por ejemplo, sí, el 2023 era un 13,75%, ahora es un 14,5%, y me parece que el próximo año ya va a quedar como en un 15,25%, algo así. Y así va a ir subiendo paulatinamente hasta llegar como a un 17, 18%. Entonces, sí, todos los años va aumentando. Eh, Exacto, y esto no es algo que Oriflame se le ocurra, digamos, hacer estas retenciones, sino que esto está dictaminado por ley y son temas gubernamentales a los cuales nosotros como empresa tenemos que alinearnos. Exactamente, ¿no? Esto no tienen, o sea, esto le afecta a Oriflame también en el sentido de que nosotros estamos obligados a hacerlo. O sea, el servicio dice, este año la retención va a ser X porcentaje y estás obligado a usar ese porcentaje. De hecho, la boleta de honorarios nosotros ni siquiera tenemos que elegir el porcentaje, sale automático. Es algo totalmente automático que viene desde el Servicio de Impuestos Internos. Así es.
¿Mm? Ruth Vidal, como decía, el certificado lo puedes solicitar por un ticket, a través un ticket al servicio al cliente, puedes simplemente decir, deseo que me envíen el certificado de mis honorarios o rentas del 2024. Exactamente. Creo que estamos ok, Rodrigo, para continuar de esta parte. Ya, entonces, bueno, voy a pasar a esta parte que también ha causado bastante confusión los últimos meses, que es la aplicación de Oriflame y el concepto de ganancia. Bueno, yo estoy compartiendo nuevamente, si me ven. Este es un pantallazo de un socio X que en un catálogo X tenía una ganancia de 82.570, pero esto no corresponde solo al incentivo monetario, que es algo que varios socios piensan que es así, que creo que puede darse la confusión, pero también hay que entender que debajito de esto se puede ver esto que dice, ver resumen completo, revisa los detalles de tus ganancias y pagos. Entonces, si ustedes quieren realmente entender en qué se compone esta ganancia, tienen que hacer clic acá abajo en su aplicación. ¿Y a dónde nos lleva? A lo siguiente. Por ejemplo, si aquí tenemos también a un socio X, que su ganancia decía que era de 204.821. Si hace clic en esa parte que les mostré anteriormente, le va a llevar a este detalle. Como pueden ver que sus ganancias totales son 284.821. Pero esto, como ven acá, se compone tanto de su incentivo monetario o bono en dólares, que dice que son 112.630. Como ven aquí dice, este es el incentivo por liderazgo que se ve reflejado en su boleta de honorarios. También está el monedero o wallet, que este lo obtienen, por ejemplo, por ese pequeño como bono de 5.000 pesos que ustedes obtienen por, creo que por referenciar o obtener como una especie de recluta. Exacto, Ahí, cuando está vigente, que en este rato no está vigente, pero puede que vuelva a estar durante el año y ya está el espacio ahí creado. claro. Y bueno, y la ganancia inmediata que corresponde a lo que estuve explicando al principio, que este mismo monto ustedes lo pueden ver en sus facturas. No necesariamente en una sola factura, depende de todas las compras que hayan hecho durante este catálogo. Pero por ejemplo, si esta persona hubiera hecho solo una factura, este sería el mismo monto que vería en su factura como en el concepto de ganancia inmediata. Entonces, como ven, esta ganancia total que se ve acá se compone de tres conceptos. No es que todo esto sea su incentivo monetario. Vamos a ver ahora otro ejemplo más para que lo vean con una boleta de honorarios. Ya. Aquí, bueno, como pueden ver, esto es lo más actual, el catálogo 5, la boleta del catálogo 5, incentivo monetario. Entonces, ¿qué ve este socio o socia? Ve que sus ganancias totales fueron de 310.796 pesos. Pero estas ganancias se descomponen para su caso en dos conceptos. Tiene la ganancia inmediata, que corresponde a su factura o boleta, a la compra en sí que realizó durante el catálogo 5, que puede ser tanto boleta como factura. Y su incentivo monetario corresponde a 269.396. ¿Y dónde vemos ese monto? Aquí mismo. Su incentivo monetario para C05, aquí vemos que esto es C05, es igual a 269.396. Luego sacamos el impuesto retenido, que como comentábamos, este año es de 14,5%, y tenemos que el total, su pago, antes de los descuentos, recuerden que, bueno, aquí cada uno de repente tiene sus descuentos, es igual a 230.000. En este caso, como el socio o socia no tenía descuentos asociados, recibió efectivamente en su transferencia bancaria 230.334 pesos, que calza exacto con su boleta de honorarios. Con Entonces, bueno, descuento nos estamos refiriendo también, como para que quede claro, algunos, por ejemplo, garantizados que tengan que descontarse, u otros. exacto. O también hay muchos socios y socias que compran a crédito su factura, porque como sabemos hay que tener una compra mínima en el catálogo, y la compran a crédito y después se les descuenta automáticamente de su incentivo monetario. Y bueno, y están los garantizados y de repente también descuentos manuales que llegan ya particularmente de acuerdo con la jefa de crédito, por ejemplo. Por eso digo, son descuentos después del cálculo del incentivo a pagar por boleta de honorario. Exactamente.
Entonces, bueno, esa es la explicación. Como ven, es bastante sencillo, es cosa de hacer un clic aquí que los va a llevar a su detalle para que les quede más claro su incentivo monetario. Entonces, aquí no sé si habrán más dudas. Estoy viendo que igual hay más mensajes. A ver, Lucila dice, antes eran puntos de acuerdo, valores y sobre eso se paga, ahora es engorroso. Lucila, la verdad que es como más fácil aún. Miren, yo les quiero entregar mi punto de vista. Siento que es, bueno, y quiero también reforzar ahí lo que dice María Cristina Horn, que dice Oriflame confiable 100%, obviamente. De esta manera, yo creo que es mucho más fácil. Antes, nosotros teníamos efectivamente en la aplicación la visión de poder ver el incentivo monetario. Y por eso se ha creado ahora la confusión porque ahora aparecen mis ganancias. Y con mis ganancias, tal como lo explicó Rodrigo recién, ¿ah? Em, tenemos ahí un monto que es en relación a la ganancia del 30% inmediata obtenida por la compra de tus productos o venta. Dependiendo si uno compra o vende, hay un 30% ahí asociado, que puede ser un ahorro. Finalmente, si es una compra, es el monto que te estás ahorrando de pagar. O sea, eso no salió de tu bolsillo finalmente. Y si lo vendes, ese es el monto que va a llegar a tu bolsillo con ese 30% de ganancia mínima inmediata. Ahora, súper importante porque todos nuestros socios, todos nuestros socios, todos nuestros socios tienen un 30% de ganancia mínima inmediata, sea ahorro o ganancia, pero va a ser ganancia en sí misma. Entonces, qué bien es que ellos puedan visualizar cuantitativamente cuál es el monto que está ganando en ese catálogo. Ahora, no todos nuestros socios, eso justamente lo que está mostrando ahí Rodrigo, no todos nuestros socios son líderes que además reciben un incentivo monetario por su gestión de liderazgo. Y es súper bueno entonces poder diferenciar de las ganancias que efectivamente recibe un líder, qué es lo que proviene de mi gestión como líder y que está en mi boleta de honorarios y qué es el monto también que es una ganancia para mí, ese 30%. Entonces yo creo que esto nos permite mostrarle a todo el mundo ese 30% y nuestros líderes además tener diferenciado el monto por gestión. Y todo esto se suma. Ahora, si en este mismo caso que estás mostrando, Rodrigo, nosotros estuviéramos con ese regala 5 gana 5 que ahora no está, pero que puede que vuelva en algún momento en el año, y tuviéramos a dos invitados, ahí se sumarían 10.000 pesos más, ¿verdad? Entonces Exactamente. también se nos mostraría y nos diría ganancias totales 320.796. Entonces también es importante que ustedes manejen estos conceptos porque a todos los nuevitos les van a ir preguntando a ustedes, oye, ¿cómo se compone mi ganancia? ¿Dónde la veo? ¿Cómo se compone? Y ustedes le cuentan esto. ¿Mm? Exactamente. De hecho, aquí también, aquí mismo acá abajito pueden ver una pequeña descripción de estos tres conceptos. O sea, el bono en dólares y otros bonos. Aquí lo pueden ver es incentivo monetario, bono por crecimiento, que es el nuevo bono en dólares que hemos estado entregando, bonos superiores, bono en dólares, como Cash Awards, por ejemplo, que estos últimos catálogos han salido un par de Cash Awards. Y como dice específicamente, y otras ganancias antes de impuestos, que en el caso de Chile corresponde a este impuesto de la retención. Y luego el monedero de Oriflame dice ganancias añadidas a tu monedero, cashback y otros, o sea, como este ganar-ganar que mencionaba Paola. Y la ganancia inmediata, claro, la ganancia inmediata por realizar tus compras y descuento de bienvenida, que está aquí. Exactamente. Y qué buen punto tocaste recién también, porque si ganan un cheque de $100, de 200, de 300, de 1.000, de 2.000, de 3.000, del monto que ganen el bono, también va a salir ahí reflejado en el monto de su incentivo monetario. Así que muy importante saber cómo buscar tus ganancias en nuestra aplicación. ¿Tendrán alguna duda con este último punto? Voy a...
Bueno, Oriana no, dice, se descuentan si no está pagada una factura impaga al cierre, ¿verdad? exactamente, como decía, o sea, los casos más comunes son estos garantizados que se les llaman, eh, la factura que está al crédito, que no se ha pagado al cierre del catálogo, y descuentos ya particulares a los que llega por acuerdo cada uno de los socios o socias con la gente de crédito, con el equipo de crédito. Estos son los tres casos más comunes. Sí. Entonces, Marcela si Alablé ustedes, dice, ah, perdón, perdona, Rodrigo. sí, o sea, no, bueno, para finalizar, como decía, o sea, si ustedes, que se hace mucho, que si ustedes como socios o socias hacen la compra de la factura del catálogo a crédito y no la pagan al final del catálogo, se descuenta automáticamente de su incentivo monetario. Es algo bastante común con los socios que ganan catálogo a catálogo incentivo monetario. Sí, sí, sí. Marcela aquí nos comenta que la verdad que es súper claro. Lucila había comentado este descuento por las compras personales se ve reflejado por el nuevo modelo de BCM. O sea, el nuevo modelo de BCM, no sé si tenga que ver con esto específicamente, Lucila, sino que de una forma u otra se quiso clarificar, al contrario, hacer mucho más clara o claro el entendimiento de cómo se componen las ganancias de un socio, pero no obviando esta otra ganancia también del 30%. ¿Mm? Exacto, que se tiene catálogo a catálogo y es la primera carta de entrada o invitación a cualquier nuevo socio es, te invito a comprar con un 30% de ganancia mínima inmediata o de una hora. ¿Qué más? A ver, tum. Creo que no veo alguna otra. No sé si tú, Rodrigo, pudiste detectar alguna otra consulta, por lo menos yo no la veo. A ver, antes era Luz dice todo claro y transparente. Gracias por su apoyo. Saludos desde Villarrica. Mira. Lilian Córdoba dice, no me quedó claro cómo se calculó los 269.396. Que eso eh, depende. Bueno, Rodrigo, te lo dejo a ti. es que la verdad esto depende ya de su desempeño. Este ya es un cálculo que a mí como área de finanzas me llega ya calculado por el sistema. Si quisiéramos ya entrar a ese detalle, creo que tendríamos que quizás invitar al equipo comercial a dar una explicación más detallada, porque esto tiene que ver con su desempeño local, global, con cuánto han reclutado, cuánto ha vendido su red. Son muchos factores los que llevan a este monto. Exactamente, lo que le iba a comentar a Lili es que ese 269.396 viene del cálculo del BDN obtenido dentro de esa red. Y obviamente con todos los cálculos tal cual como lo dijo Rodrigo, según el nivel de porcentaje, los puntos que se reunieron, si tenemos puntos que son directos, si tenemos 3% debajo, etcétera, tal cual como Lili ha sido siempre. Entonces, esto más que nada es para ver un ejemplo de esta persona que cumplió X y que su incentivo monetario corresponde a 269.396, pero a esta persona que no se le olvide y también mostrarle que además ganó 41.400 obtenido por el lado de su compra personal. En total, una ganancia de 310.796 obtenida durante el catálogo 5. Ahí dice Lili entiende. Ruth Vidal pregunta cuándo es boleta o factura. No sé a qué se está refiriendo, a qué puntualmente. Bueno, hace un rato yo, con lo que había explicado, supongo que se refiere a si debería usar boleta o factura. Yo había explicado antes que si yo quiero comprar el producto para luego revenderlo, debería elegir una factura. Mientras que si quiero comprar el producto para mí, para uso personal, por ejemplo, compro un champú y voy a usar yo el champú, debería pedir una boleta. Si compro el champú para vendérselo a otra persona, pido una factura. Exactamente. Ismael está preguntando en qué aplicación Rodrigo ve sus ganancias. Pregunta si la ven en la Business App o en la Oriflame App. Eh, yo entiendo que esto es la Oriflame App, esto que estamos viendo aquí. Así es.
porque ahí es donde está todo tu desempeño de negocio, Ismaelito. Nuestra querida Sandita dice, consulta si hay un descuento de crédito garantizado, si está esa información en la página, entiendo. Sí, perdón, sí, por aquí me parece que en otra opción de la app tienen la opción de ir a ver el detalle de sus descuentos. Aquí estamos viendo ganancias, pero hay otra parte de la aplicación en la que ustedes pueden ver sus descuentos realizados durante el catálogo. Exactamente, para poder tener el detalle. Dice María Cristina Horn, sí, se puede ver. Se ve en la business, yo ya la estoy viendo ahí. Efectivamente. Muy bien, me encanta que empiecen prácticamente ahí, vayan, abran la aplicación y lo vean. Por eso que nosotros hacemos las preguntas un poco así para que ustedes también puedan ir a revisar estos detalles. ¿Ah? Y María Cristina Horn también comenta ahí, sí, se pueden ver los créditos garantizados descontados. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta. Aprovechemos que tenemos a Rodrigo acá. Bueno, parece que está todo claro, no veo más preguntas en el chat. Parece que yo tampoco, querido Rodrigo. Bueno, me alegro mucho de que hayan surgido tantas inquietudes en relación a este tema. Es muy importante lo que nos acaba de compartir Rodrigo. Así que, en primer lugar, darles las gracias a él por apartar tiempo para poder entregar a ustedes toda esta información. Quiero comentarles a las personas de región metropolitana que mañana vamos a tener este entrenamiento de forma presencial porque sabemos que ahí también surgen muchas preguntas, algunas diferentes, y es muy distinto, obviamente, ver algo de repente en línea, que es la posibilidad que tenemos para conectar a todo Chile, pero tenemos a Rodrigo acá en Santiago, así que vamos a repetirlo, pero este taller se va a dictar siempre y cuando se reúnan al menos 15 personas presenciales. O sea, si no tenemos quórum ni confirmación de al menos 15 asistentes, este taller no se va a dictar y nos vamos a perder a Rodrigo ahí presencialmente. Así que, por favor, yo sé que tenemos líderes de todo Chile, pero también sé que tienen socios en Santiago. Así que coméntenle la importancia de lo que hemos estado viendo hoy y sin duda se nutre bastante en el momento que estamos presencialmente revisando. ¿Ya? ¿Qué les parece si nos tomamos una foto, Rodrigo, ahora que prendan sus camaritas? Yo voy a estar con mi foto ahí porque claramente ya saben que no opera mi cámara, pero quiero invitarlos a tomarse esta fotito. ¡Ay, qué bueno! Ahí veo a Patito, veo a Lucila, Sandrita, la Lili, la Monse, Orianita, todos prendiendo cámara, de eso se trata. La Cristi, Melisita, ¿cómo está en Pichidegua? Nuestra querida Ruth, Ismaelito, Isabel, miren qué bien, me encanta verles a todos. Nos vamos con esta primera foto entonces. A la una, Noemí también prendiendo cámara, muy bien. A las dos, Glorita, muy bien. Nadie quiere quedarse fuera de la foto. Y a las tres. Muy bien, aquí fue la primera fotito, la voy a compartir en el chat y vamos por la segunda, pues porque no hay primera sin segunda, dicen por ahí, ¿no? Entonces vamos a la una, vamos a las dos, pónganos su mejor cara, su sonrisa. Vamos, eso. Y a las tres. Ay, qué lindos todos. Bueno, nuevamente, Rodrigo, gracias. Gracias por apartar tu tiempo, gracias por ser claro, gracias por apoyar a todo el liderazgo en Chile para que también seamos expertos en otros temas que van incluidos en nuestro negocio, pero que a veces no son tan simples de entender. Así que muchas gracias, Rodrigo. Démosle un aplauso ahí con puras reacciones lindas, Rodrigo.
No, muchas gracias a todos por asistir. Yo sé que estos temas pueden ser un poco complejos, pero es bueno manejarlos precisamente para facilitar a los nuevos también a que se unan al equipo Oriflame. Exactamente. Y ya saben, voy a estar muy al pendiente de las invitaciones, o sea, de las confirmaciones a la asistencia de mañana para que sí podamos realizar este taller de forma presencial con al menos 15 asistentes en el centro de servicio. Así que les mando a todos un besito. Muchas gracias, Rodrigo. Que tengan excelente tarde. Acuérdense que tenemos una extraordinaria Flash que está hoy día ahí dando mucho que hablar. Así que eso, besitos y buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, chao. Chao, chao.